Planeta Fútbol presenta a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores. Todos los del fútbol hemos lamentado el fallecimiento de César Luis Menotti, un hombre que hizo una época, todavía estaba vigente, 85 años, iba para 86, y lástima, ¿no? Estaba como director de selecciones nacionales. Él marcó una época muy conflictiva del fútbol argentino, porque la mitad estaba con Bilardo y la mitad estaba con Menotti. Dos estilos diferentes, dos maneras de pensar distintas. Y de todas maneras, el título del mundo le dio a él un estatus, aunque fue un título ganado en condición de local, en una época bastante complicada por aquello del gobierno militar. Muchos consideraron que ese título había sido producto precisamente de eso. Y del otro lado estaban los bilardistas, ¿no? Con otra filosofía, con otro estilo, e igual también ganaron. Y ganaron en condición de visitantes, con un nivel más alto de exigencia en México 1986. Pero evidentemente es un hombre, o fue un hombre absolutamente emblemático en el fútbol argentino. Eso es innegable. Aparte, siempre dijo cosas duras, siempre las dijo. En ese sentido fue un revolucionario y de pronto en muchas otras cosas, aunque eso se fue diluyendo con el tiempo porque el fútbol cambió. Pero en su época, él era un romántico, un lírico, y eso le funcionó y a la gente le gustaba. Pero también cuando se expresaba de los dirigentes y particularmente de los periodistas, él entró en conflicto permanente con la prensa. Una de sus frases emblemáticas es: los periodistas de fútbol lo que menos saben es de fútbol. Y no crean, en eso tiene mucha razón. Bueno, pasen la tumba de César Luis Menotti. Estoy en exteriores, por eso alcanzan ustedes a escuchar ruido. Estoy en un aeropuerto. He vuelto por aquí para semifinales de Champions, miércoles y jueves, en Madrid y en París. Se conocerán los dos finalistas del 24. La última Champions, y la vamos a recordar así, con el formato actual. Pero bueno, antes de partir vi todo, ¿no? Pero me quiero detener en dos cositas antes. Cuando digo vi todo, me refiero a los 4 partidos del comienzo de semifinales del Campeonato Colombiano. Pero tengo que hacer dos glositas antes de continuar que tienen que ver con jugadores colombianos en el exterior. Por lo menos, el Liverpool marca sobre esta carrera loca de remate de Premier, marca la posibilidad de continuar vivo. Va a ser muy difícil, pero la victoria refresca. Y ahí estuvo como siempre Lucho. No termina los juegos, pero está en una magnífica forma y eso pues no se puede dudar. Ahora el equipo estuvo mucho mejor. La calificación fue buena. Como siempre es un jugador de equipo participativo. Y más bien sí preocupa el tema de James. Y preocupa porque igual lo va a llamar Lorenzo e igual lo va a poner. Pero siempre he dicho lo mismo. Es mucho mejor que lo pongan jugando a que lo pongan desocupado y sin jugar. Cuando llegó Subeldía, y esto lo hemos contado aquí, él lo llamó y le dijo lo que ustedes ya saben. Aquí no le garantizo la titular a nadie, las cosas se ganan en el entrenamiento. No te puedo decir si vas a jugar un tiempo, 50 minutos o 10 minutos o 5 minutos o nada, eso no te lo puedo decir. Eso lo dirán los entrenamientos. Pero sí te advierto, se lo dijo, porque eso está consignado en la prensa,
que no estás bien ni física ni futbolísticamente. El segundo capítulo fue cuando apareció la semana pasada la inflamación del tendón de Aquiles, que muchos consideraron, y eso sí me parece injusto, que es una misteriosa lesión, como quien dice se está borrando. Yo no creo. Y no creo porque a él le interesa jugar y a él le interesa ganarse el puesto. Y aparte de eso, pues para nadie es un secreto que él es un jugador que tiene muchos problemas musculares, muchos problemas físicos, muchos problemas de lesiones continuadas y en muchos casos crónicas. Entonces, a mí sí me parece que eso es injusto. Y el tercer capítulo fue el del fin de semana. Jugaron ante Victoria, ganaron 3-1 y James no apareció ni siquiera en el banco de emergentes. Y lo que es grave, muy grave, es que no aparezca tampoco en el listado de los lesionados, porque entregaron un listado de 6 lesionados y no aparecía James. Y entonces la prensa asegura que es que ya se decidió que terminado el mes de junio, él va a salir del equipo. Entonces, eso parecía una muerte anunciada, la llegada de un técnico con tanta intensidad, muy complejo. Él para eso para eso no es bueno. Él es bueno para otras cosas, pero cuando se trata de intensidad, como se juega ahora por aquí en Europa y están jugando muchos equipos en Latinoamérica, pues ya realmente él no es operativo. Entonces, y le ha pasado con los dos técnicos anteriores. Es que el asunto en Sao Paulo es que con ninguno ha sido titular, ¿no? Bueno, ahí el asunto de él con Sao Paulo es un problema pues que a nosotros no nos incumbe. Particularmente a mí no me interesa. Y digo que no me interesa porque en el fondo lo que interesa es la selección Colombia. Que una cosa esté ligada a la otra, sí. Pero aquí el asunto pasa porque su inactividad va a perjudicar al equipo nacional. De todas maneras, eh, pues tendremos que esperar a ver si de pronto cambia el estado de cosas, pero hasta ahora todo apunta a que su camino indefectiblemente es el de buscar otros lares. Ahora, ¿para dónde? Él quiere regresar a Europa y seguramente va a encontrar un espacio. El tema es que no lo va a encontrar en un equipo importante. Y él no se ha amañado en los equipos que no son importantes. Fíjense que Olympiacos está ahora en la cumbre y él estuvo allá cuando ese equipo estaba embarrado. Y cuando el nuevo dueño los cambió a todos, incluido James, ahí el equipo repuntó y mire, ahora de la mano de Mendilibar, está un dorito de jugar la final de un torneo europeo. Bueno, son cosas que pasan. Ahora sí, a lo que vinimos, no sé por dónde comenzar, si por los veteranos o por los árbitros. Voy a comenzar por los veteranos. La idea es la misma, la idea es la misma. Para jugar fútbol no le piden a uno la cédula, sino cuando juega sub-20, cuando tiene que ir a un torneo sub-23, esos que tienen categoría determinada. Pero en tratándose de únicamente jugar al fútbol y particularmente pues en un torneo o en un campeonato o en un equipo en el que la categoría es libre y es para mayores, es igual ser menor o mayor. A nadie le piden el documento. A uno lo ponen en la cancha si es útil o no es útil, si es bueno o no es bueno. Y en muchos casos, mire el ejemplo de James, es bueno pero no es útil. Pues para lo que algunos técnicos necesitan dentro de la idea del fútbol moderno. Eso es muy discutible, pero es así. ¿Ya? Entonces, mi teoría siempre ha sido la misma y será la misma. Esto no es de llenar eso de muchachitos recién destetados, ni tampoco pues de un asilo. No, tiene que haber una combinación, pero la combinación tiene que partir no por los amores, las preferencias, las amistades, la incursión lamentable de empresarios y demás, sino desde el punto de vista utilidad, fútbol, capacidad y todo lo demás. Y lo estoy diciendo porque primero ganaron todos los locales, pero ¿cuáles fueron los anotadores de los goles que le dieron a esos locales las victorias? Salvo el primero del Once Caldas, el resto de goles fueron marcados por jugadores que ya están consolidados, escritos en la historia y con muchos años encima. ¿Ya? El caso de Carlos Vaca, el caso de Carlos Darwin Quintero, el caso de Hugo Rodallega.
y de Dairo, que volvió a anotar después de una sequía superior a los 630 minutos. Entonces, esos casos están ratificando, primero, que cuando hay cuidado, hay profesionalismo, hay seriedad, hay respeto, hay responsabilidad, hay entrenamiento, pues las cosas salen. Mire, Dairo Moreno pudo haber llegado mucho más lejos. No se cuidó y, sin embargo, miren dónde está. Cuando decidió cuidarse, porque ya era el remate de su carrera, y cambiar de actitudes en muchas cosas, se volvió emblemático y ahora sí leyenda. Siempre fue goleador, pero siempre fue discutido. Solamente ahora aparece en el lugar no solamente del goleador, sino del hombre respetado como profesional. Pero ese es otro tema. Aquí el asunto es que en la medida en que un profesional sea útil, competitivo, productivo, cualquiera sea la edad, debe ser tenido en cuenta. El ser joven no es ningún mérito. Y el ser un jugador con nombre y con recorrido tampoco es ningún mérito. El único mérito es el de jugar bien, ser competitivo y ser útil. Y hoy la utilidad pasa por ser integral, participar de todas las fases del juego. Unos más, unos menos, pero se participa en todas las fases del juego. Entonces, estos cuatro ciudadanos están demostrando, primero, que la teoría de la combinación es válida, que la teoría de no hay que jugar con la cédula en la mano, sino con la capacidad y la utilidad es válida, y que lo mejor es echar mano de quienes verdaderamente sean útiles. Generalmente se contratan jugadores por nombre, y eso lo he dicho mil veces. Deciden traer hoy el que fue hace 5 años o 10 años un gran jugador. Pero en eso no se puede marcar una regla general. Normalmente esos jugadores vienen 5, 6, 7 años después, molidos, cansados, con el bolsillo lleno, sin hambre y en muchos casos acumulando lesiones que los incapacitan. Estas excepciones confirman una regla, y la regla es que siempre habrá que buscar el nivel de competitividad por encima del nombre, la chapa, el recorrido y la historia. Ganaron los locales y me parece que ganaron bien todos, aunque Santa Fe, que tuvo posibilidad de resolver el partido a través de más goles, no lo hizo, igual que el Deportivo Pereira, porque Deportivo Pereira tuvo 2, 3, 4 opciones para ampliar el resultado. El arquero del Pereira paró una sola pelota realmente de peligro, que fue la de Sambuesa. El resto fueron actuaciones absolutamente normales, pero Pereira, a través del contraataque y con 11, pudo haber liquidado. Y ya que digo lo de 11, fatal Matorel, qué raro, ¿no? Y el VAR ni hablar. La ley dice que el protocolo del VAR, cuando llaman a un árbitro en un tema de juego brusco o de una falta, es por una probable tarjeta roja, no para mostrar una segunda amarilla. Además, en la ley está clarito. Ahí dice, cuando se habla del protocolo del VAR, está entre paréntesis, nunca para acumulación de tarjetas amarillas. Y fue lo que hicieron Matorel y el personaje con el expulsado del Bucaramanga. A él lo llaman porque presuntamente, era presumiblemente una tarjeta roja y no una segunda amarilla. Bueno, en Matorel todo es posible. Estamos advertidos que es un árbitro de muy bajo nivel, ¿no? Afortunadamente no existió nada más. Y lo de Betancur en Barranquilla, no sé por qué no vio el penal que le hizo Larry a Vaca, tan grande como una casa o como ese estadio, y debió haber echado a Peña. Claro que lo debió haber echado. Penalti y expulsión. Le perdonó la tarjeta roja. Pero esa última que reclamó Millonarios, que se olvide Millonarios de eso. Al contrario, el 2-1 es un maquillaje enorme, porque ese partido lo debió haber perdido Millonarios por más de 3 goles. Lo superaron de pe a pa. Le pasaron por arriba. La presencia de Fuentes en la mitad, indetectable por el radar azul,
le hizo mucho daño en un momento en el que los centrocampistas no funcionaron, ni Vega, ni Pereira, ni Larry cuando entró. Entonces, una zona en donde no están funcionando los jugadores y aparte de eso, el rival pone como puso a Fuentes, ¿no? Fatal, fatal, la mezcla perfecta para hacer daño. No, es que Montero lo salva 2 veces, Vaca se come 2 y los que se comieron los demás. Pero ese era un partido para una goleada a favor de Junior, que fue muchísimo más que Millonarios, de los peores partidos que le he visto a Millonarios en el último tramo. Y al final quiere disimular con una supuesta infracción que no fue. No, eso no fue penalti, jamás. Y después se pelearon con la policía. Eso no está bien, ese no es Millonarios. Y menos un equipo de Gamero, que es tan decente. Yo espero que se recuperen, pero ni hablar. Los arrasaron. No estuve enamorado, pero por ese lado, quien estuvo lo mató a ese lateral. Y digo ese lateral porque inicialmente fue Vanguero y después fue Hernández. Y ninguno de los dos pudo. Y Vanguero sí viene de una lesión totalmente desarticulada. Ayer Independiente Santa Fe, Rodallega, el juego aéreo, bien defensivamente. Oiga, no entiendo por qué sacaron al central argentino, ¿es? No sé por qué lo reemplazó Peirano. Se ve que de pronto hay técnicos que hacen eso, ¿no? Que planifican los cambios sin tener en cuenta el partido, los traen desde la casa. Ayer Independiente Santa Fe hizo un muy buen segundo tiempo. Rodallega así definitivamente es un animal del gol. Y aparte de eso, un jugador terriblemente funcional. Es que en el segundo tiempo, cuando entra el uruguayo de arriba, él se mueve detrás. Claro, porque ya le pusieron distracción a los dos centrales del rival. Entonces él se puede mover muy bien. Sin embargo, el Tolima llegó 2 o 3 veces con peligro. Mosquera Marmolejo salvó y en esa última jugada el palo, ¿no? Pero fíjense, un partido que Santa Fe pudo haber ganado 2-0, casi termina 1-1, porque así es el fútbol. Y el Tolima es un equipo peligroso, que va a ganar mucho con el regreso de Guzmán, porque Guzmán es una pieza muy importante. Es que hay jugadores que se sienten, por ejemplo, en Millonarios los que más se sintieron fueron Cataño y McAllister, no Ginás, no, 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 no. Los que se sintieron fueron ellos, porque Millonarios fue un equipo sin ninguna idea de medio campo hacia arriba. Ganaron los locales, esto apenas comienza, esto no es cómo comienza, sino cómo termina. Me preocupa mucho el tema arbitral, la falta de tino para nombrar, eso de Betancur ya en Barranquilla después del lío que había tenido con Millonarios y Matorel, pues que Matorel sí definitivamente va a tener que volver a unos 20 cursos para que sea un árbitro medianamente respetable. Por lo demás, lleno el Campín, la hinchada de Santa Fe, ojalá pueda tener un premio, ¿no? Ojalá. Hay que cometer menos errores, sí. Yo creo que el equipo tiene pedazos en los que juega muy bien y unos baches y unos vacíos profundos en los que el adversario le puede hacer daño. Y ahí es en donde aparece el arquero y resuelve. Pero también el arquero está para eso. El que sí tiene que mejorar mucho es Millonarios, que no tuvo nada que ver el que jugó en Barranquilla con el que venía con los 18 puntos seguidos. Pero estamos en camino. Veremos qué sucede en lo que viene. Planeta Fútbol presentó a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores.